Nunca pensé que ser dueño de una hermosa granja me convertiría en la peor pesadilla de alguien. Pero cuando te metes con la propiedad de un hombre, especialmente una que ha pertenecido a mi familia durante generaciones, es mejor que estés preparado para las consecuencias. Mi nombre es Daniel y mi granja de 15 acres se encuentra a las afueras del condado de Richwood. El Old Red Barn, que se yergue orgullosamente en el centro de mi propiedad, que fue construido por mi abuelo en 1952, pasé 2 años y casi $50,000 renovando ese granero, convirtiéndolo de una estructura en ruinas en algo especial, preservando al mismo tiempo su encanto histórico. El problema empezó cuando Meadowbrook Estates, un elegante desarrollo inmobiliario, surgió a media milla de la carretera con sus cuidados jardines y casas en miniatura. No podrían ser más diferentes de mi rústica tierra de cultivo y eso habría estado bien. Vive y deja vivir, excepto por un pequeño detalle. Su presidenta de la Asociación de Propietarios, Patricia Caldwell, Patricia era lo que llamarías una Karen antes de que Internet tuviera un nombre para ello. Ropa de diseñador con ese corte, de pelo característico y una actitud que sugería que el mundo existía. Solo por su conveniencia, la primera vez que nos conocimos, tuvo el descaro de quejarse de que mi tractor hacía demasiado ruido en mi granja a las 10 am un martes. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que Patricia hizo a continuación pondría a prueba no solo mi paciencia, sino todo lo que creía saber sobre los derechos humanos, y me obligaría a dar el tipo de lección que nadie en Meadowbrook Estates olvidaría jamás. Si estás viendo este video ahora mismo, deja un comentario para decirme desde dónde lo estás sintonizando. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos llega esta loca historia porque créeme, lo que sucedió después es algo que no creerás hasta que lo escuches. Noté que algo andaba mal por primera vez cuando vi vehículos desconocidos estacionados cerca de mi granero. Una tarde, al acercarme, encontré a 3 mujeres midiendo el interior de mi granero mientras discutían los diseños de la recepción y los esquemas de decoración. Una de ellas era Patricia, que apenas me reconoció cuando entré en mi propiedad. «Disculpe, ¿qué está pasando exactamente aquí?», pregunté tratando de mantener la calma. Patricia me miró con esa sonrisa condescendiente que la gente usa cuando está a punto de decir algo ridículo con total confianza. «Oh, Daniel, momento perfecto. Esta es mi hija Amber y nuestra organizadora de bodas. El granero es perfecto para la recepción de la boda de Amber. El mes que viene, estamos pensando en luces de cadena a través de estas vigas y mesas dispuestas. En esta área parpadea aturdida en un silencio momentáneo. Lo siento, pero debe haber alguna confusión. Esta es mi propiedad privada. No he aceptado celebrar ninguna boda». Patricia se rió de verdad. Rió y agitó la mano con desdén. «No seas difícil. La Junta de la Asociación de Propietarios ya aprobó el uso de espacios comunitarios para ocasiones especiales. La boda de Amber es en 6 semanas, y este lugar costaría una fortuna en cualquier otro lugar. Este no es un espacio comunitario, es mi granero privado en mi propiedad privada, que ni siquiera es parte de su asociación de propietarios». Le expliqué sintiendo que mi presión arterial aumenta. «Mi granja es anterior a su desarrollo por décadas. Nunca firmé ningún acuerdo de asociación». De propietarios, la hija de Patricia parecía incómoda, pero la expresión de Patricia se endureció. «Bueno, ese es un tecnicismo que podemos resolver. Estamos dispuestos a pagarle 500 $, por las molestias, 500 $, por un lugar de celebración de bodas, que normalmente costaría un mínimo de $10,000 para que extraños se apropien de mi propiedad sin permiso». «La respuesta es no», dije con firmeza. «Por favor, vete ahora. Estás invadiendo en lugar de disculparte». Patricia sacó su teléfono y me mostró fotos de lo que claramente era la boda de alguien ya celebrada en un granero similar al mío. «Mira qué bonitas resultaron. Ya enviamos invitaciones con tu dirección a más de 200 invitados. Seguramente no querrás decepcionar a todas esas personas». Fue entonces cuando me di cuenta de lo calculado que era esto. Ella deliberadamente siguió adelante con sus planes, asumiendo que sería demasiado amable o demasiado intimidado para negarme una vez que las cosas ya estaban en movimiento. Incluso había tomado fotos de la boda de otra persona en un lugar similar para tratar de manipularme. Los acompañé fuera de mi propiedad ese día pensando que sería el final. Estaba muy equivocado. 2 días después llegué a casa y encontré un camión descargando mesas y sillas junto a mi granero. Patricia les había dado una llave de mi candado que de alguna manera había duplicado. Esto ya no era solo un derecho. Esto era un plan deliberado y una intrusión, y estaba a punto de empeorar mucho. Cambié las cerraduras inmediatamente y puse la prohibición de entrar sin permiso. Había letreros por toda mi propiedad, pero Patricia no era alguien que aceptara un no por respuesta. Durante las siguientes 3 semanas se convirtió en un extraño juego del gato y el ratón.
Llegaba a casa y encontraba decoraciones de boda colgando de mi cerca. Al día siguiente aparecía una empresa de catering que decía tener una cita confirmada. Incluso pillé al esposo de Patricia midiendo mi patio para los arreglos de estacionamiento. Cada vez que insistía firmemente en que estaban invadiendo y necesitaban irse, comencé a documentarlo todo. Tomar fotos, guardar mensajes de texto, grabar conversaciones cuando era legal. Incluso presenté un informe policial, pero simplemente lo llamaron un asunto civil y me aconsejaron que contratara a un abogado como si tuviera miles de dólares guardados para honorarios legales. Daniel, estás siendo completamente irrazonable. Patricia me acorraló un día en la ferretería local. La boda es en 2 semanas. Hemos gastado miles en preparativos. Dije que no docenas de veces, respondí tratando de mantener la voz firme. Puse letreros, cambié cerraduras, presenté informes policiales. ¿Qué hay de esta situación que no te queda claro? Suspiró como si fuera un niño que no pudiera entender matemáticas básicas. La asociación de propietarios ha votado. Su asociación de propietarios no tiene jurisdicción sobre mi propiedad. Interrumpí a nadie. Le mostré los mapas de la propiedad y los límites. Mi granja no es parte de Meadowbrook Estates. Bueno, la comunidad piensa diferente. Ella olfateó y los estándares comunitarios importan esa noche. Encontré una carta de aspecto formal en mi buzón. Estaba impresa en un membrete falso del Tribunal del Condado de Richwood. La revisé y era completamente falsa. Afirmaba que mi propiedad había sido designada temporalmente como espacio comunitario para el próximo evento. Incluso amenazó con multas si obstruía el acceso a la comunidad. La audacia fue impresionante. Esta mujer en realidad había creado documentos legales falsos para intimidarme. La gota que colmó el vaso fue 3 días antes de la boda. Regresé a casa del trabajo y encontré un arco de boda completo que se estaba erigiendo cerca de mi granero. Las luces de cadena ya colgaban de mis árboles y un pequeño ejército de trabajadores transformando mi propiedad. Patricia estaba parada en el centro de todo dirigiendo a la gente como un general al mando de tropas. Cuando me vio, en realidad sonrió. «Oh, bien, estás en casa. ¿Dónde deberían los proveedores de catering instalar la barra?» Algo en mí se quebró. No de manera enojada, sino en ese momento de calma y claridad cristalina en el que de repente sabes exactamente lo que vas a hacer. Lo que Patricia dije con una sonrisa. «Déjame mostrarte el lugar perfecto para el bar». Sus ojos se iluminaron. Pensó que había ganado. Pensó que me había rendido. No tenía idea de lo que vendría esa noche. Hice una serie de llamadas telefónicas. Primero a mi amigo Mike, que era dueño de una empresa de remolque, luego a mi primo que trabajaba como ayudante del sheriff en un condado más allá. Para cuando me fui a la cama tenía un plan, no solo un plan, sino el tipo de plan que le enseñaría. A Patricia y a sus amigos, con derecho, una lección que recordarían por el resto de sus vidas. El día de la boda llegó un sábado perfecto, con cielos azules despejados a las 9:00 am. Los proveedores ya estaban llegando en masa. Sonreí y saludé dirigiéndolos al granero mientras ponía mi expresión más servicial. Patricia parecía sorprendida, pero triunfante, cuando llegó para supervisar los preparativos finales. Sabía que entrarías en razón. Eventualmente dijo dándome una palmadita en el brazo con condescendencia. Este es realmente el lugar perfecto, ciertamente lo es. Acepté, necesito ayuda con algo. Pareció sorprendida por mi actitud cooperativa, pero rápidamente. Me puso a trabajar ayudando a arreglar las sillas y configurando el sistema de sonido. Hice un espectáculo de arreglando las puertas del granero que se habían estado atascando últimamente y asegurándome de que se abrieran y cerraran sin problemas. Lo que Patricia no notó fue que también estaba documentando cuidadosamente los marcadores de los límites de la propiedad con mi teléfono, tomando fotos de mis señales de no entrar que habían movido pero no quitado movido, y ocasionalmente escabulléndome para atender llamadas de Mike y mi primo Derek a las 4:00 p.m. Los invitados comenzaron a llegar en sus lujosos autos y atuendos de boda de verano. Me quedé fuera de la vista, pero observé desde mi casa de campo mientras llenaban mi propiedad, más de 200 de ellos tal como Patricia había amenazado. La ceremonia se llevó a cabo bajo el arco que habían instalado en mi campo del este. Esperé pacientemente mientras se trasladaban al granero para la recepción después. La fiesta estaba en pleno apogeo a las 7:00 p.m. Música a todo volumen, luces centelleantes. Champán fluyendo desde mi posición privilegiada. Pude ver a Patricia radiante de orgullo mientras se movía entre los invitados, aceptando cumplidos sobre el hermoso lugar que le había conseguido a la novia. Su hija Amber en realidad parecía una buena persona. De vez en cuando me miraba disculpándose cuando nuestros caminos se cruzaban.
Qué lástima que su madre no la hubiera criado para respetar la propiedad ajena. Exactamente a las 8:30 p.m. Cuando el baile llegó a su punto máximo, le hice una señal a Mike para que llevara la grúa. Había traído a 3 conductores más, 2 de otra empresa, y comenzaron a retirar los autos de mi propiedad de manera silenciosa y eficiente, comenzando con los que estaban estacionados más lejos del granero. Los llevaban al campo vacío de mi primo a media milla de distancia sin dañarlos, solo reubicándolos. Mientras tanto, me acerqué al granero con las nuevas cadenas y cerraduras resistentes que había comprado. Con todos adentro disfrutando de la fiesta, me tomó menos de 2 minutos asegurar ambos juegos de puertas del granero desde afuera, sin encerrar a la gente exactamente. La puerta lateral aún se podía abrir desde adentro por seguridad, pero definitivamente restringía el acceso fácil hacia adentro y hacia afuera. Luego llamé a Derek, quien llegó con su uniforme de ayudante de sheriff con 2 oficiales del condado. Estacionaron en el límite de mi propiedad con las luces encendidas. Fue entonces cuando tomé el micrófono de la cabina del DJ justo afuera de la puerta del granero. Disculpen a todos, ¿puedo tener su atención, por favor? La música se cortó. 200 caras se giraron hacia mí con confusión. Mi nombre es Daniel Harrison. Esta es mi propiedad privada que ha sido ocupada ilegalmente a pesar de numerosas advertencias y señales de no entrar. Documenté más de una docena de casos en los que denegué explícitamente el permiso para este evento. Vi a Patricia abriéndose paso entre la multitud con la cara cada vez más roja. Lo que quiero que todos sepan es que Patricia Caldwell fabricó documentos, quitó los carteles, duplicó las llaves sin permiso y los engañó a todos haciéndoles creer que este lugar estaba legalmente asegurado. No lo estaba. Los murmullos se extendieron entre la multitud cuando la gente comenzó a mirar a su alrededor con incomodidad. La policía está aquí. Continué y tienen copias de toda mi documentación, incluidos los documentos judiciales falsos que se crearon para intimidarme. Si bien no tengo ningún deseo de presentar cargos contra los invitados a la boda que fueron engañados, quiero que todos entiendan la situación. Patricia finalmente llegó a la puerta tratando de abrirla solo para encontrarla asegurada por mi cadena. ¿Qué has hecho?, gritó. Abre las puertas inmediatamente. Una cosa más, dije al micrófono ignorándola. Puede que notes que tus vehículos ya no están donde los estacionaste. Han sido remolcados legalmente de mi propiedad privada a un campo al final del camino. Están perfectamente seguros y sin daños, pero recuperarlos podría ser un inconveniente. La expresión del rostro de Patricia en ese momento fue algo. Recordaré por el resto de mi vida. El caos estalló. Los invitados se agolparon alrededor de las puertas mientras Patricia gritaba sobre demandas y cargos criminales. Su esposo intentó llamar a amigos en el gobierno local solo para descubrir que la mayoría de ellos no respondían un sábado por la noche. La novia estaba llorando. El novio parecía conmocionado. Y el evento de la sociedad cuidadosamente elaborado por Patricia se estaba desmoronando espectacularmente. Uno de los oficiales de policía se me acercó. ¿Está seguro de esto, señor? Hay mucha gente enojada. He documentado todo, respondí entregándole mi carpeta, incluidos los documentos judiciales falsos que creó y el daño a la propiedad que causaron. No estoy presentando cargos contra los invitados, pero quiero que esto quede registrado mientras revisaba mi evidencia. Noté que algo inesperado estaba sucediendo. Varios invitados, los residentes mayores de Meadowbrook, en realidad estaban confrontando a Patricia directamente. Nos dijo que el propietario le había alquilado este lugar. Escuché a una mujer decir que estábamos parados en barro y con ropa formal porque le mintió a todos. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios, un abogado jubilado llamado Robert, se me acercó. Daniel. No tenía idea de que esta propiedad no estaba aprobada. Le dijeron a la junta que había firmado un acuerdo, le mostré mi documentación, incluida la fecha, las negativas y las fotografías de la intrusión. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. Esto es completamente inaceptable, dijo finalmente en nombre de la Junta de la Asociación de Propietarios. Me disculpo. Vamos a tener una reunión de emergencia sobre la presidencia de Patricia. No esperaba que me hubiera preparado para la reacción de la comunidad. No apoyo alrededor de las 10 p.m. Abrí las puertas del granero y anuncié que cualquiera que necesitara transporte a su vehículo podía viajar en mi camioneta de 6 en 6. Muchos invitados mayores aceptaron agradecidos, mientras que los más jóvenes caminaron con sus zapatos formales. Patricia y su familia inmediata rechazaron mi ayuda por completo, caminando penosamente por la calle en traje de noche y tacones altos. Las consecuencias fueron más satisfactorias de lo que podría haber imaginado en una semana. Patricia fue removida como presidenta de la Asociación de Propietarios después de una reunión de emergencia de la Junta. Mi abogado le envió una factura por daños a la propiedad y allanamiento que pagó sin discutir, probablemente para evitar que el caso se hiciera público.
Lo más sorprendente es que su hija Amber me visitó personalmente para disculparse. Sabía que algo no estaba bien. Admitió que debería haber hecho más preguntas cuando mamá dijo que ella se había encargado de todo. Lamento mucho lo de su propiedad. Acepté sus disculpas, a diferencia de su madre, parecía genuinamente arrepentida. La mejor parte es que la Asociación de Propietarios estableció nuevos límites claros con mi granja, incluso patrocinaron la reparación de mi cerca como un gesto de buena voluntad, y Robert ocasionalmente me trae verduras de su jardín. En cuanto a Patricia, ella y su esposo pusieron su casa en venta 3 meses después y se mudaron a otro condado según Neighborhood. Chismes, ella afirmó que necesitaban una comunidad con mejores valores. Traducción: un lugar donde nadie supiera. Sobre el lugar de su boda, fiasco mirando hacia atrás. No me arrepiento de lo que hice a veces. La única forma de tratar con personas con derecho es dejar que experimenten las consecuencias de sus acciones de una manera que no puedan ignorar. Mis derechos de propiedad importan y ninguna cantidad de presión social o documentos falsos puede cambiar. Eso. Sabes que es curioso cómo funciona la vida. Ese granero rojo que Patricia quería tanto. Desde entonces lo he renovado por completo en estos días. De hecho, lo alquilo ocasionalmente para pequeños eventos respetuosos con contratos adecuados y tarifas justas de mercado, por supuesto. Los ingresos ayudan a mantener la granja, y he conocido a algunas personas maravillosas que aprecian el encanto del lugar sin sentirse con derecho a él. Si esta historia resonó contigo, presiona el botón me gusta y suscríbete para ver más historias reales sobre defenderte. Hay una lista de reproducción completa de cuentos similares que aparecen en tu pantalla ahora. Y oye, deja un comentario para decirme si alguna vez has tenido que lidiar con alguien que simplemente no podía aceptar un no por respuesta. A veces saber que no estás solo en estas situaciones hace toda la diferencia.